En esta parte del video vamos a resolver las preguntas que corresponden al tema de polígonos, tanto como polígonos regulares como para polígonos irregulares. Son 4 preguntas de esta área y pues empezamos. Pregunta número 9 y 10. Considere la siguiente figura formada por un pentágono regular. Esto es importante, aunque ustedes no lo crean. Quiere decir que hay una figura que tiene 5 lados y que esos 5 lados son iguales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Al decirme que es un pentágono regular, o sea, la palabra regular, lo que significa es que todos sus lados son iguales. Y los triángulos equiláteros FAB y BCG, eso también es importante porque estos triángulos que ustedes tienen por acá no son cualquier tipo de triángulos, son triángulos equiláteros. Y recordemos que los triángulos equiláteros son los que tienen todos sus lados iguales y que también son figuras que tienen fórmulas para ellos específicamente. Bien, nos dicen acá que ED es igual a 4. Entonces, en este caso, ED, que es esta línea, mide 4. Pero por todo lo que ya leímos, determinamos que este también mide 4, este 4, este 4, este 4, porque es un pentágono regular, es decir, sus 4 lados son iguales. Y al mismo tiempo, estos lados también van a medir 4 porque son triángulos equiláteros. Y resulta que este lado del triángulo equilátero es 4, que es el mismo lado del pentágono. Ok, dice, ¿cuál es el área del triángulo BCG? Palabra clave, área y triángulo BCG. Área. Cuando nosotros nos preguntan el área, siempre hay que aplicar la fórmula de la figura de la que me están hablando. Ah, bueno, profe, como hablan de un triángulo, base por altura dividido entre 2. No, eso es una trampa, porque ya ustedes les habían dicho que el triángulo es un triángulo equilátero. Entonces, la fórmula es la del triángulo equilátero. Busquemos la fórmula del triángulo equilátero. Para la fórmula del área del triángulo equilátero, dice que sería lado al cuadrado raíz de 3 entre 4. Entonces, esa es la fórmula que yo tengo que aplicar. Lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4, porque la figura es un triángulo equilátero y esa figura tiene una fórmula para él. Para poder resolver esta fórmula necesitamos tener el lado y el lado me lo están dando, ED. Y lo único que hacemos es cambiar en la fórmula el valor que necesitamos, que es 4 a la 2 raíz de 3 entre 4. Vamos a la calculadora, ponemos fracción 4 elevado a la 2 raíz de 3 entre 4. Le damos igual y eso me está dando 4 raíz de 3. Y la respuesta correcta sería la opción C. Pregunta número 10. ¿Cuál es el perímetro del polígono AEDCGBF? Perímetro de esa figura. Recordemos que el perímetro, sin importar qué figura sea, es la suma de lados. Pero sí es importante prestarle atención a estas letras porque estas son de la figura que ellos me están hablando. Entonces yo me voy acá a la figura porque esa figura es para la pregunta 9 y 10 y vamos a seguir esas letras para ver de qué figura me están hablando, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que encontrar el perímetro de la figura que empieza en A, E, D, C, G, B, F, y ustedes siempre tienen que cerrar a donde empieza la figura, en A. ¿Cuántos lados tenemos acá? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos dos lados nunca pasé por ahí cuando seguí estas letras. Entonces son solamente 7 lados. La figura de la que me están hablando tiene 7 lados y como el perímetro es la suma de lados, ya sabemos que ahí todos los lados son 4, tengo que sumar 7 veces 4. O lo que es más rápido, 7 por 4, que nos va a dar 28. Y la respuesta correcta sería la opción B. Ok, vamos con la figura 11, pregunta 11 y 12.
Considere la siguiente información. Aquí de entrada ya nosotros sabemos que estamos trabajando con polígonos irregulares. ¿Por qué polígonos irregulares? Porque sabemos que tenemos una figura extraña y esa figura extraña está en un plano cartesiano. ¿Ok? La pregunta número 11 dice el perímetro del polígono ABCD. Ok, vamos por partes. Recordemos qué dice el perímetro cuando son polígonos irregulares. El perímetro de polígonos irregulares, que viene a ser nuestra receta número 10, que reconocemos porque es una figura extraña y viene en un plano cartesiano, nos dice lo siguiente. Es la suma de todos los lados. Pero primero inicie por midiendo los que están en posición horizontal y vertical. Luego mida los lados que están inclinados utilizando Pitágoras. Se va a formar un triángulo rectángulo, es decir, uno que tenga un lado horizontal y otro vertical. Tienen que formar ese tipo de triángulo. Vean que si ustedes forman ese triángulo, este es el lado inclinado que ustedes van a averiguar. Y dice que entonces para encontrar ese lado inclinado aplicamos Pitágoras, que sería raíz cuadrada de cateto, que vendría a ser la base, al cuadrado más la altura al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos al ejercicio. Dice que como es perímetro, primero veamos de qué figura. Dice que es de la figura A, B, C, D y E. Y cerramos. Y dice entonces que empecemos primero por los lados que tenemos en posición horizontal. Entonces veamos a ver si tenemos lados horizontales. Sí, profe, aquí usted tiene uno, el que va de A a E. Entonces, AE va a medir 2. Mide 2 porque empieza en 1 y termina en 3. Por aquí anda el 2. 1, 2. Profe, también hay otro horizontal, este OB. Muy bien, miramos OB. Aquí está muy fácil porque hay cuadritos, pero vean que empieza en -1 y termina en 1. O sea, de -1 pasa al 0 y luego al 1. Entonces, OB también mide 2. Ok, ya hicimos los horizontales. Luego nos dicen que hagamos los verticales, si los hay, ¿verdad? Y si no los hay, pues ustedes siguen con el resto. En este caso, verticales, tenemos este que está por acá, BA. Entonces dice que BA, si lo medimos, vean que empieza acá en 3 y termina aquí en 0. Entonces, 1, 2, 3. BA mide 3. Pero también tenemos este lado, DE, que empezó en 6 y llegó hasta 0 porque está en posición vertical, por eso me fijo en Y. Entonces, DE va a medir 6. Si lo hago con los cuadritos es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, dice que tenemos que dejar los que están en posición inclinada, que en este caso pues solo es uno. Sería este que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que formar un triángulo, pero no cualquier triángulo. Tiene que ser un triángulo que tenga un lado horizontal y otro vertical para poder aplicar Pitágoras. Entonces, basta con que ustedes tracen una línea acá y otra línea por acá, ¿ven? Y ya tenemos el triángulo. Vamos a medir los lados de esos triángulos, que sería 1, 2, 3, 4, porque empezó en -1 y terminó en 3, y 1, 2, 3. Este mide 3, este mide 4. Entonces, ese lado inclinado que es de C, le aplicamos Pitágoras. 4 a la 2 más 3 a la 2. Vamos a la calculadora. Raíz cuadrada de 4 a la 2 más 3 a la 2. Y eso me va a dar 5. Y ya sabemos entonces que de C es 5. Ya tengo todos los lados, porque el perímetro, recuerden que es suma de lados. Y ahora lo único que vamos a hacer, pues, es sumar todos sus lados. 2 más 2 más 3 más 6 más 5. 2 más 2, 4, más 3, 7, más 6, 13, más 5, 18. Lo hacen en la cálculo. 2 más 2 más 3 más 6 más 5. Y eso me da 18. Y la respuesta correcta es la opción D.
Para la pregunta 12 dice que también se usa el mismo dibujo, ¿verdad? Entonces este mismo dibujo lo vamos a trabajar en la pregunta número 12 que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el área del polígono ABCD? Área de ABCDE. O sea, obviamente de toda la figura, ¿verdad? Porque A, B, C, D y E. Y cerramos. Pero vayamos a la receta a ver qué dice que tenemos que hacer cuando es área. Dice que cuando es área se divide la figura en figuras básicas, cuadrado, rectángulo o triángulo. El triángulo debe ser rectángulo, es decir, un lado horizontal y otro vertical, igual que como el triángulo que formamos acá. Nada más que aquí formamos un triángulo para resolver la fórmula base por altura dividido entre 2 y cuando estoy en la pregunta del perímetro, formo un triángulo pero para aplicar Pitágoras. Eso lo tienen que tener claro para no mezclar los procedimientos. Ok, entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es dividir la figura. Y esta figura pues está fácil de dividir porque realmente con solo que yo trace una línea por acá, ya tengo las figuras. Aquí tengo un triángulo que cumple perfectamente con los requisitos que tenga un lado horizontal y un lado vertical. Y luego por acá tenemos esta otra figura que viene a ser un rectángulo, ¿verdad? Se salió muy fácil porque se formaron solo dos figuras, pero recuerden que eso también depende en gran medida de la creatividad de cada uno de ustedes, si forman más o menos figuras. En este caso solo había esa opción, solo había forma de formar dos figuras, uno y dos. Ok, empezamos con la figura número uno, que es un rectángulo, voy a ponerlo por acá, figura número uno es un rectángulo, tengo que aplicar largo por ancho. El largo sería esta línea, que va a ser 1, 2, 3, por el ancho que sería 1, 2. Y 3 por 2, pues eso nos da 6. Y luego voy con la figura número 2, que es un triángulo, por lo tanto aplicaré base por altura entre 2. Y la base dice que sería entonces 1, 2, 3, 4. Y la altura sería 1, 2, 3. Entonces 4 por 3 entre 2. Eso ustedes lo hacen en la cálculo, ¿verdad? Fracción 4 por 3 entre 2. Le damos igual y eso me da 6. ¿Qué tengo que hacer al final? Porque recuerden que la pregunta es área, pero como esto es una figura extraña, yo lo que hago es dividirla, pero al final yo ocupo de toda la figura, entonces sumo los resultados de cada figura que me salió. 6 más 6 me da 12. Respuesta correcta, la opción A. Ok, en este ejercicio no venían, en este examen no venían ejercicios del tema de polígonos cuando nos dan las fórmulas del ángulo interno, ángulo externo, que es parte de lo que está saliendo actualmente en los exámenes, pero es un buen parámetro para poder recordar los conceptos de polígonos regulares y de polígonos irregulares. Espero que en el video les haya servido para reforzar este tema y cualquier duda que tengan, pues me la hagan saber.